The heart is wide open. Heart is wide open. My heart is wide open. Heart is wide open. My heart feel me. Breathe me to heart is wide open. Heart is wide open. Identifica un narcisista. Hola chicos, soy Tabata de Identifico un narcisista. Estamos ahora en los capítulos de los hombres narcisistas. Y ahora vamos con el narcisista encubierto. El narcisista encubierto es el más peligroso de todos. Es el narcisista más difícil de detectar. Es el narcisista, el rey de los narcisistas. Este narcisista encubierto, como no quiere llamar la atención, o sea, se le llama encubierto porque este narcisista es el que menos le interesa que sepa todo el mundo que es narcisista. Es el narcisista más peligroso por eso. Este narcisista tiene un look discreto. Tiene un look normalmente muy normal, muy clásico, muy elegante, a lo mejor deportista, muy formal. Es de esa gente que también puede ser muy perfecta en su forma de vestirse, en su forma de elegir las cosas. Es un narcisista encubierto. Vamos a entrar en detalle con estos narcisistas. Este narcisista tiene un love bombing que puede oscilar un poco entre el histriónico y el del sociópata intelectual. Es decir, aplica mucho el prueba y error, puede ser un poquito discreto, va avanzando de a poquito, de repente sí te puede salir con este discurso de que eres el amor de mi vida, eres mi alma gemela, ¿no? También puede aplicar este tipo de love bombing, pero también puede aplicar un poco el love bombing de la psicología inversa. Es decir, el tipo de persona que va a ser un gentleman contigo, va a ser un caballero, va a ser perfecto, ¿no? Y de repente va a decir, es que yo no estoy seguro si te gusto, a lo mejor tú no me quieres, a lo mejor yo no soy de tu gusto, y va a sacarte la sopa, y tú vas a decir, no, si me pareces encantador, claro que sí, y va a provocar que tú misma, o tú mismo, en caso de que sea una pareja homosexual, que tú des el paso y lo metas a la bolsa. ¿Sí me entienden cómo funciona esto? O sea, el narcisista encubierto, digamos, no quiere responsabilidades adquiridas en un punto. Entonces, provoca que tú, digamos, seas como el ejecutor, el precursor de la relación y que tú lo metas a la bolsita, ¿no? Antes de que él toma, digamos, alguna responsabilidad sobre esto. Porque luego son de los que te pueden manejar el discurso de que no están seguros de formalizar, de que se van a formalizar o no, ¿saben? O sea, como un poco en este tema. Entonces, bueno, el narcisista encubierto realmente tiene una gama de posibilidades desde comportamiento, de background, etcétera, etcétera. Y por eso es un poquito más difícil de detectar. De lo que sí es una constante en este tipo de narcisistas, que siempre pretenden como que tienen esta vida completa, perfecta. Ellos son exitosos en su profesión. Estos narcisistas generalmente sí son exitosos en su profesión porque le dedican mucha galleta, mucho esfuerzo y mucho de sus vidas a alcanzar sus metas profesionales, y generalmente lo logran porque son muy, muy ambiciosos. Y encima, estos narcisistas tienen una vida planeando, ¿no?, el respeto a ellos, es decir, se hacen respetar. En este tipo de narcisistas es donde encontramos a los doctores, a los psicólogos, a los políticos responsables, ¿no? En este tipo de perfiles donde están los narcisistas que son como, digamos, respetados socialmente, y por eso son tan peligrosos, porque en casa son unos hijos de la guayaba, y cuando tú como víctima vas a decirle a todo mundo lo que te están haciendo, nadie te cree. Este es el truco de este narcisista, y por eso es el más peligroso, porque este tipo de narcisista te puede destruir social, económica y obviamente psicológicamente, como todos los narcisistas. Pero lo hace con una, digamos, con una planeación previa, con un cálculo frío, maquiavélico, exquisito. Es en este grupo de narcisistas en donde están los psicópatas.
Como sabrán, los psicópatas dicen que nacen, ¿no? Es posible que el psicópata narcisista haya nacido, no se haya hecho. Es posible que también se haya hecho en la infancia. Recuerden ese capítulo, si no lo han visto aquí, de cómo un narcisista no nace, se hace. Pero en este grupo de narcisistas sí hay psicópatas. En este grupo de narcisistas sí está el narcisista que puede planear una venganza fríamente y disfrutar de hacerte dolor. Y son expertos en hacerte sufrir. Son expertos, conocen, estos son los más telépatas, estos son los que te leen como por dentro y saben qué decirte, qué hacerte para destruirte, para endiosarte cuando necesitan endiosarte, que tú te enamores de ellos, y luego como qué decirte para hundirte. Entonces, social y profesionalmente estos narcisistas generalmente sí son exitosos, a diferencia, por ejemplo, del narcisista, del sociópata intelectual, que no siempre son exitosos. Este tipo de narcisista sí tienen éxito en el trabajo, sí son respetados socialmente hablando, ¿no? Y generalmente pues tienen una historia de éxito, con la que también te engatusan en la etapa de love bombing. En la etapa de love bombing te van a hablar de todos sus éxitos, de lo inteligentes que son, parecido al sociópata intelectual, ¿no? Pero en este caso sí puedes ver que ellos, son más exitosos y sí, digamos, también disponen de lujos y también les gusta la buena vida, la buena comida, la buena bebida. Generalmente son de los que saben de vinos o saben de arte, ¿no? O sea, es gente que se cultiva muchísimo desde la infancia. Qué ironía que una persona tan culta, tan, digamos, tan trabajada en todos sus aspectos de la vida pueda llegar a ser un narcisista. No significa que todos que sean así lo sean, pero este narcisista en particular, sí necesita mucho ese respaldo del know-how, de lo que sabe, ¿no? Para escalar y ganarse el respeto de los demás. Son igual de mentirosos, igual de falsos que el resto de los narcisistas, pero estos en un punto siguen más su show. ¿Qué tipo de víctimas escoge este tipo de narcisista? Este tipo de narcisista no le importa el look o la apariencia de su víctima, siempre y cuando sea manipulable. Lo que busca este narcisista encubierto es alguien que sea manipulable. Que si le sirve, digamos, de llaverito porque se ve bonita, porque se ve bonito, ¿no? Y le ayuda a verse mejor o a ejemplificar o actuar mejor su rol de pilar social, ¿no? O alguien que además sea manipulable, o sea, que tenga estas dos partes, que sea como parte de, pues esto, que le ayude, que así que sea parte de la escenografía que se monta y que además tenga la facultad de ser manipulable. Ese es el tipo de víctimas que escoge este narcisista. Y este tipo de narcisista ataca mucho, también como todos los narcisistas, la seguridad de su víctima, ¿no? Pero ellos son mucho más sutiles en la forma de acabar con la seguridad de su pareja. El gaslighting que aplican, por ejemplo, es muy sutil, muy suavecito, ¿no? Siempre van a tener como una justificación de por qué hacen las cosas, como pues el caso que me tocó a mí con el tlacuache, que ese era uno de los narcisistas encubiertos más cañones que he visto, ¿no? Todo mundo así como, ay, es que es la persona más linda, es que es un güey súper decente, es un hombre muy nice, ¿no? Y al final estabas tú en una relación con esta persona que nunca te hacía sentir como merecedora de su cariño, nunca te hacía sentir suficientemente bien, ¿no? Él siempre como que se diferenciaba de los demás porque era especial. Bueno, el tlacuache era una especie entre el tipo de narcisista encubierto y el sociópata intelectual. Tenía una mezcla de ambos. Como les recuerdo, todos los narcisistas, así que no hay muchas razas puras, ¿no? Están mezcladitos entre un tipo de narcisista y otro, pero siempre va a predominar un perfil, ¿no? Y en este caso, pues a él le predominaba el perfil de encubierto, porque era este tipo de personas que, pues muy perfecta, muy respetada por todo el mundo, el pilar de sus hermanos, ¿no? Muy controlador a través de esta situación, ¿no? De que él como que ayudaba a todos sus hermanos y, o sea, pero en en la intimidad era una persona muy cruel, muy injusta, ¿no? Por ejemplo, este tipo de narcisista, del narcisista encubierto, es también el tipo de narcisista que primero te da mucho sexo y luego te lo quita. Por ejemplo, dentro de este perfil se ve mucho este tipo de
de situación. El narcisista encubierto, y luego te va a soltar con que pues, él es puro y sano y que el sexo es una depravación. Por detrás, si tú le escarbas, seguramente tiene depravaciones tremendas. O sea, son de este tipo de narcisistas también salen los que son pedofílicos, etcétera, etcétera. Pero ante ti como pareja, pues te empiezan a destruir de muchas maneras. Te hacen sentir totalmente insuficiente, como todos los otros narcisistas. Pero el método que utiliza este narcisista es muy sutil. Va con bandera de buenito o sea, digamos, en su discurso es una persona muy buena, él va de buenito, va ayudando, va haciendo un montón de cosas para que todo el mundo piense que es muy bueno. Y en el fondo, con sus actos, va haciendo cosas que sí son una calamidad, que son cosas muy dañinas, muy tóxicas, ¿no? Sus triangulaciones son muy obvias también, pero pues como él es buenito, ¿cómo vas a desconfiar de una persona como él? Si él tiene estas amigas, estas exnovias, estas terapeutas, ¿no? Por asuntos que él necesita, él es muy bueno, ¿no? Él no necesita un club de fans, ¿no? Pero pues ahí las tiene. Entonces tienen como esta parte muy encubierta y por eso son muy peligrosos, porque cuando tú vas por la vida diciendo lo que te hicieron, nadie te cree, porque te dicen, ¿cómo? Esta persona si dona miles de dólares a los niños pobres y además es el pilar de la sociedad y además, o sea, sí, pero no saben lo que es vivir con esa persona. Y es ahí donde son muy difíciles de detectar y por eso son los más peligrosos. ¿Qué discurso usa ese tipo de narcisista? Estos narcisistas usan mucho el discurso de éxito, de lucha, tienen discursos espirituales, es el típico narcisista que también de repente en su Facebook va a tener pues estas frases espirituales o de superación personal o de lo que es el éxito, bla, 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 este tipo de cosas. Este narcisista es muy peligroso, siempre trabajan desde pequeñitos en construir una imagen impecable, en ser respetados por las cosas que hacen, pero al final con su pareja, con sus hijos son sutil y terriblemente destructivos, y ya puestos por las malas, ¿no? Es donde pues salen estos psicópatas peligrosísimos que pueden matar, que pueden acabar con tu vida, matarte silenciosamente, hacer que te suicides, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, amigas, tomen nota de este tipo de narcisista, que es el más difícil de cachar. Este tipo de narcisista es el típico que a lo mejor le preguntas, ¿qué cosas cambiarías en tu vida? Y te dirían algo así como, nada, yo tengo una vida perfecta. O quizá haría un poquito más de esto y lo otro, pero en general se sienten muy fregones con su vida. Entonces, bueno, chicos, platíquenme aquí abajo si han caído en garras de uno de estos. De verdad, estos son los que más hay que perseguir. Bueno, no perseguir, pero de los que más hay que concientizar, güey, porque sí son los más peligrosos, son los más cañones. O sea, estos sí, por favor, platíquenme aquí abajo si se toparon con uno de estos. ¿Qué les hicieron? ¿Cómo sacaron su cara verdadera? Porque otra cosa que tiene este tipo de narcisista es que son súper nice, súper lindos, súper perfectos, el hombre perfecto, el príncipe azul, maravillosos, y cuando sacan su verdadera cara te vas para atrás, como digo, si volteas y de repente tienes ahí la araña, hasta les ves la cara distinta, eso es una transformación total. ¿Y cuánto tiempo se tardan en sacar esta cara? Uy, papis, mamis, ¿saben qué? Hay unos de estos narcisistas que se pueden esperar años para sacar su verdadera cara. Una vez que, según cuánto tiempo les tome meterte en la cestita, en la tela de araña, en la botellita de veneno, ¿no? Cuánto tiempo les tome, ahí es cuando sacan su verdadera cara. Cuando ya tienen total y completo control sobre ti. Bueno, chicos, ahora sí me despido. Identifiquen un narcisista. Ahora vamos al cuarto tipo de narcisista, el narcisista borderline. No se pierdan el siguiente capítulo. Identifiquen un narcisista. Nos estamos viendo.